Y el título es, no, Dieguito me entendió mal. Es cómo llegar a la tierra prometida. Pero no importa, Dieguito. Gracias, gracias. ¿Cómo llegar a la tierra prometida? La historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto hacia su tierra prometida tiene, no sé, como 1000 prédicas, millones de prédicas, y tiene diferentes ángulos, ¿sí? Diferentes puntos de vista y tiene muchísimas enseñanzas. ¿Sí? ¿Cuántos conocen esa historia del pueblo de Israel? ¿Sí? Todos acá. ¿Quién no la conoce? Cuando Israel sale de Egipto y se va para su tierra prometida. Todos la conocemos, entonces listo, estamos todos conectados en la historia. Uno de los ángulos que nos muestra esta historia del pueblo de Israel es cómo las personas nos comportamos, actuamos cuando hay presión, cuando hay dificultad. ¿Sí? Esa es una de las enseñanzas de esta historia. ¿Sí? Y hoy quiero hablar, el ángulo que quiero tocar hoy, el punto que quiero tocar es ¿qué hizo el pueblo de Israel? El que llegó a la tierra prometida. ¿Qué hicieron para llegar allá? ¿Por qué tuvieron que pasar para conquistar esa tierra? Y esa tierra tuvo obstáculos, ¿sí? El desierto simboliza eso, ¿no? Como las pruebas de la vida, las dificultades que tenemos. Y para llegar allá, para llegar a esa tierra prometida no es un camino derecho. Si ustedes leyeron la historia, el pueblo de Israel no siguió derecho, sino que tuvieron que hacer tremendas vueltas, un camino de semanas, se convirtió en 40 años. Y así es la vida, ¿sí? Son momentos de dificultad, es como una montaña rusa, un día estamos arriba, un día estamos abajo, un día estamos tranquilos, en paz, y así es nuestra vida hasta llegar a la tierra prometida. Vamos a leer Deuteronomio 8:2. Vamos a ver por qué llevó a Israel a la tierra, al desierto. ¿Por qué llevó primero al desierto al pueblo de Israel? Y esto nos va a dar una enseñanza muy linda. Dice, recuerda que durante 40 años, imagínense 40 años en un desierto, dice, Dios, el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y qué? Te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. En la prueba Dios ve nuestros corazones. Cuando pasamos por los momentos difíciles, de dificultad, Dios está probando qué hay en nuestro corazón. Él quiere saber qué hay cuando estamos puestos a momentos de presión. Él quiere saber si cumplimos sus mandamientos o no en los momentos difíciles de nuestra vida. Él ve a quién acudes cuando estás en problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces cuando estamos en problemas, algunas personas, yo también en algunos momentos lo he hecho, es que cuando estamos en un problema, lo primero, en lugar de ir a buscar al Señor, es ¿a quién llamo? ¿Sí? ¿A quién llamo yo para contarle esto? ¿A quién llamo? ¿Sí? A veces, por ejemplo, las mujeres casadas peleó con su esposo y ay, llamó a mi mamita, me peleé con el Brian y ay, él nunca me había tratado así, él nunca había sido así conmigo y la mamá ahí aconséjele y no, está bien llamar, está bien pedir consejo, está bien desahogarse, pero yo pienso que la primera opción que debemos tener es el Señor. La primera opción es ir a la presencia de Dios, ¿sí? La primera opción debería ser buscar el rostro de Dios porque Él más que nadie nos puede ayudar, te puede dar paz en los momentos difíciles, en los momentos que te sientes ansioso, angustiado. Él te puede dar esa paz, Él te puede dar fuerza cuando estás débil. Las otras personas no pueden infundirte esas fuerzas que solo Dios puede infundirte en la presencia de Dios. Amén. Las demás personas te pueden escuchar, pero Dios también te escucha. Pero además Él te infunde paz y nuevas fuerzas, te da sabiduría y te muestra el camino que debes seguir.
Entonces también dice que los puso a prueba para ver si cumplían o no sus mandamientos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces, yo sé que muchas personas a veces en los momentos de prueba hacen cosas que no se deberían hacer, ¿sí? De pronto están en una necesidad económica, ¿sí? En un momento difícil en su economía. Entonces, uy, ¿qué hago? ¿Será que hago esto? Pueden hacer un poco de trampa, decir mentiras, ¿sí? Para eso son los momentos de dificultad. Dios prueba, venga, a ver, este actúa bien en esta dificultad económica, este es honrado, este sigue siendo fiel, este sigue diciendo la verdad, aunque esté en momentos difíciles o no. Son tiempos de prueba del Señor, de formación del Señor. Es como un examen, ¿sí o no? Es como un examen. Que tú lo repites y lo repites hasta que lo apruebas. Por eso el pueblo de Israel duró tanto tiempo en el desierto, porque nunca hacían lo que tenían que hacer y sabían el error que cometían y seguían e insistían en el error, y por eso duraron 40 años. Y así es, estamos en una prueba y seguimos hasta que aprobemos, hasta que tengamos la actitud correcta, hasta que actuemos dependientes de Dios. Dios nos llevará a su tierra prometida. Los tiempos de desierto también son tiempos para conocer a Dios. Son tiempos para acercarse más a Dios, para inclinar más las rodillas. ¿Sí? Mira lo que dice, y te humillé. Dios lo humilló al pueblo de Israel para ver qué había en su corazón. Y Dios espera que en esos tiempos de humillación, de prueba, nos inclinemos, nos humillemos ante Él y busquemos su rostro. Y busquemos a Él. Y Dios realmente hizo entrar a su tierra prometida, ¿a quiénes? A los que cumplieron sus mandamientos. Esto nos lleva al primer punto, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es eso, que antes de la tierra prometida hay un ¿qué? Un desierto. Hay pruebas que Dios nos pone para ver si somos fieles o no, para ver si nos promueve o no. Amén. Lo primero, ¿listo? ¿Cuántos quieren saber cómo llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos quieren saber? ¿Listo? Vamos a verlo. Lo primero es tener la promesa de Dios. ¿Qué es lo primero? Vamos a leer Génesis 12:7. Dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Aquí está la primera vez donde Dios le dice a Abraham que le iba a dar una tierra a su descendencia. Es la primera vez que aparece esta promesa. Vamos ahora a leer Deuteronomio 6:10. Deuteronomio 6:10 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, a Abraham, Isaac y a Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Esa es otra promesa donde Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo, tú vas a entrar allá a esa tierra prometida que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos entender? Que la tierra prometida no es mi tierra, la que yo diseño, la que yo creo que es. La tierra prometida es una promesa de Dios para mi vida. ¿Me hago entender? Porque muchas veces nosotros pensamos o creemos, la gente cree que cuando se habla de este tema de la tierra prometida es la que nosotros queremos, y no es así. Es la que Dios quiere para nosotros. Es decir, la tierra prometida son los planes de Dios, los propósitos de Dios para nosotros. No nuestros propios planes, no nuestros propios propósitos, no nuestros propios sueños. Porque se dan cuenta, Dios no le dijo a Abraham, dígame qué quiere y yo allá lo llevo. No, le dijo, yo soy el que te voy a dar a esa tierra y yo te llevaré allá. Yo quiero que vayas allá. La que yo quiero es esta, no la que tú quieras. Vas a ir a esta tierra. Entonces aquí es donde vemos que tenemos que entender que la tierra prometida es una promesa de Dios personal para cada uno de nosotros. Porque muchas veces empezamos a tener ese plan, ¿sí?
y empezamos a hacer planes. No, yo me voy a ir a tal lugar y voy a hacer tal cosa, voy a montar mi empresa, ese es mi sueño, lo que yo quiero. Lo que yo quiero es prosperar y tener mucha prosperidad, y voy a tener casas y voy a vivir en el exterior. Bien, pero ¿esa es la tuya o es la tierra que Dios quiere a la cual quieres que Él quiere que tú vayas? ¿Cuál es? ¿Me estoy haciendo entender o no? Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros, y sus sueños, sus caminos, perdón, más altos que los nuestros. Dios sabía qué era lo que le convenía al pueblo de Israel, y Dios sabe qué es lo que te conviene a ti. Amén. Miren, los planes de Dios son buenos para todos nosotros. Dios le dijo a Israel cuando estaban cautivos, cuando eran esclavos en Babilonia, Dios le dijo a Jeremías, de una profecía de Jeremías que todos conocemos, pero se la dio fue a Israel, ¿sí? Donde dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal. Es una promesa que le dio ¿quién? A Israel. Pero yo creo que siempre los planes de Dios para sus hijos son buenos, no solo para Israel, sino también para los hijos de Dios. Los planes de Dios para nosotros son buenos, ¿sí? Si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos darle lo mejor a ellos, ¿cuánto más nuestro Dios no quiere cosas buenas para nosotros? Amén. Entonces, yo recuerdo que yo también tuve mis planes, yo también tuve mis sueños. O sea, hace como unos 12 años, más, un poquito más, yo estaba en la iglesia, yo servía en un ministerio, pero en un día en especial Dios habló a mi corazón y me llamó para servirle de tiempo completo. Sí, o sea, me dio una palabra así contundente, y yo dije: wow, el Señor me llamó a servirle de tiempo completo. Y yo estaba estudiando, yo también tenía un plan de hacer una empresa, yo tenía un plan de vida, pero Dios quitó ese plan para poner su plan en mi vida. Y esos son los propósitos de Dios. Y yo dije: listo, Señor, eso es lo que tú quieres. Yo sé que tú tienes para mí lo que me conviene, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Vamos a leer ahora Hebreos 4, 8 al 9. Dice: si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía ¿qué? Un reposo especial para el pueblo de Dios. Dios le dio a Israel dos promesas. Dios tenía dos promesas para Israel. Una aquí en la tierra, una promesa terrenal, pero también Dios tenía para Israel una promesa celestial. Y esa es la que está hablando ahí. Porque dice que Josué entró con Israel a la tierra prometida, pero aún quedaba un tiempo de reposo más. ¿Cuál era el reposo? ¿Cuál era ese otro reposo? El tiempo en el que vivieran eternamente con Dios. Al igual que Israel, nosotros también tenemos promesas para esta tierra en las cuales vamos a vivir, pero también tenemos una promesa de vida eterna. Si tenemos la mejor tierra prometida no está aquí. La mejor tierra prometida está en el cielo con Cristo. Y la vida que vivimos aquí es ese desierto que pasamos. Durante toda la vida vamos a tener pruebas, pero el día en que partamos de acá vamos a llegar a esa tierra donde ya no hay llanto, donde no hay dolor. Y en un futuro vendrán cielos nuevos y tierra nueva, como lo dice en Apocalipsis. Y allí el Señor secará toda lágrima y será nuestro pastor. Él siempre cuidará de nosotros. ¿A cuánto les emociona eso? Esa es la verdadera tierra prometida, que solamente
A esa tierra prometida van a entrar los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. En esa tierra prometida son aquellos que se arrepintieron de sus pecados, cambiaron su vida para entregársela a Cristo y seguirle a Él. Esos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y aún pasa eso en la actualidad. No solamente le pasó a Israel, porque Israel hubo una generación, acuérdense, Moisés y su generación intentaron llegar a la tierra prometida, pero no llegaron. ¿Quién llegó a la tierra prometida? Josué y su generación, el pueblo que él guió, llegó a la tierra prometida. ¿Eso qué quiere decir en un mundo, en un plano espiritual? ¿Que perdemos la salvación? No, eso no es. La realidad es que en el mundo cristiano mucha gente va a creer que está con Cristo, pero no lo está. Mucha gente va a caminar una vida cristiana, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Y aunque va a una iglesia, va a seguir viviendo una vida desordenada. Una vida sin Cristo, donde realmente no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, sino que realmente solamente tienes una religión en su corazón. Amén, ¿me entienden? Entonces, solamente allí van a llegar a esa tierra prometida celestial los que entregaron su vida a Cristo, los que murieron a sí mismos, renunciaron a sí mismos para no hacer sus planes, sino hacer los planes de Dios. Aquellos que obedecieron sus mandamientos, como le dijo al pueblo de Israel. Ahora la pregunta es esa: en este momento, ¿cuáles son tus caminos? ¿Son los tuyos? ¿Son tus planes? ¿O en este momento estás seguro que estás en el camino de Dios, en los propósitos de Dios? Es algo que tú tienes que responderte. Y sé que también hay promesas terrenales, ¿sí? Promesas para esta tierra. ¿Cuántos están seguros de haber recibido una promesa de Dios? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen subrayados en sus Biblias con fecha y todo? Yo tengo eso así, ¿sí? ¿No? Ahí bajaron menos manos, pero bueno, hay menos manos levantadas. Pero todos tenemos una promesa de parte de Dios. Todos. Si no la tienes, busca el rostro de Dios, busca al Señor y Él te dirá cuál es tu propósito, cuáles son las promesas de Él para tu vida, porque Él tiene una para cada persona. Amén. Amén. Hay propósitos y promesas generales. Amén. A ver, todos tenemos la promesa de vida eterna, todos, ¿sí? Pero hay promesas específicas para cada uno de nosotros, ¿sí? También en esta tierra hay promesas generales para todos los hijos de Dios, ¿sí? Como el cuidado de Dios. Todos tenemos el cuidado de Dios, la promesa de su cuidado, la promesa de que Él nos guiará por sendas de justicia. También tenemos las promesas de que en Él encontramos sanidad. Tenemos muchas promesas generales, pero hay unas promesas que solamente Dios da a cada uno y que son personales, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo hacer para llegar al cumplimiento de esas promesas, para llegar a verlas hechas una realidad. Entonces, lo primero, ¿cuál es? Primero, ¿qué toca hacer? ¿Cuál es el primer punto? Tener la promesa de Dios, ¿sí? Escríbanlo grande, tengo que tener mi propia promesa, la promesa que viene de Dios para mí, ¿sí? Porque muchas veces cristianos duran toda la vida, ¿sí? Yendo por cualquier camino, ¿sí? Sin ningún propósito en su vida, simplemente el vivir y el sobrevivir. Pero Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Y como cristianos hay uno general, y es que todos como cristianos estamos llamados a servirle, a buscarle, a hacer su voluntad, a predicar la palabra. Ese es uno de los propósitos que todos como cristianos tenemos. Amén. Ahora el segundo punto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Segundo, ellos fueron a inspeccionar o a espiar la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan de la historia? Deuteronomio
1:22, vamos a leer. Dice, pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir. Mire, es súper importante esto. Miren, ¿nos traigan qué? ¿Un informe de qué cosa? De la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Entonces, si tenemos una promesa de Dios, debemos saber qué tenemos que hacer para llegar allá, para llegar al cumplimiento de esa promesa. ¿Sí? ¿Qué rutas tenemos que seguir? ¿Qué debemos hacer? Mire, cuando yo recibí el llamado del Señor, cuando Dios me llamó, dije, listo, ahora, espere que se me desbarataron todos mis planes. ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Dios me dio una promesa desde ese tiempo, hace 12 años. Él me hizo ese llamado, me hizo un llamado específico, claro, contundente. Y yo dije, bueno, ahora me toca replantear toda mi vida. O sea, que ya, ¿qué decisiones tomé yo? Yo estaba estudiando, listo, yo me retiré. Obvio, eso es algo que yo hice, que no todo el mundo tiene que hacer, pero fueron mis decisiones, ¿sí? Para ir en camino hacia lo que Dios me había dicho que tenía que hacer. Entonces, yo empecé a cambiar mi vida. Todo lo que tenía que hacer, todo iba en función de la promesa de Dios. Entonces, voy a hacer esto, voy ahora a estudiar esto. Empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, empecé a capacitarme, empecé a hacer todo lo que tenía que hacer para llegar allá a esa tierra prometida. Le dije a mi esposa, en esa época era mi novia, Andrea, le dije, bueno, amor, tú sabes que a mí Dios me llamó, este es mi llamado. Yo no voy a llevar una vida común y corriente, como todo el mundo, ¿sí? De oficina, 8 a 5 y todas esas cosas. Yo no voy a tener ese tipo de vida. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo aún así? Sí, porque yo me acuerdo, le decía, yo después no quiero reclamos. A mí no me venga a hacer reclamos después porque le estoy advirtiendo, ¿sí? Y ya sabía, todas mis decisiones giraron alrededor de la promesa de Dios, del llamado de Dios. Y de eso se trata, ir a espiar que esa tierra prometida que es ver qué tengo que hacer para que esa promesa se haga realidad, porque Dios da la promesa y hace su parte, pero si yo no hago la mía, no voy a entrar a la tierra prometida. Dios no me va a coger y me va a alzar y ¡tan! Lo pongo. No, yo tengo que pasar, caminar, coger caminos para llegar hasta allá. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Amén? ¿O no? Entonces muchas veces le decimos, tenemos por ejemplo, no, el Señor me prometió una casa, Él me dijo que me iba a dar una casa. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás viendo? ¿Estás ahorrando? Porque la misma palabra de Dios dice que el hombre que va a construir una casa se sienta, piensa y mira a ver qué necesita para hacer la casa. Porque Dios no te va a dar una casa si tú eres un vago, si tú no eres un buen administrador del dinero. Si cada peso que llega y voy de viaje, aprovecho este puente y me voy, todo el tiempo mirando a ver cómo gasto. No. Hay que ser sabios y saber cómo llegar a esa tierra prometida. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy claro o no soy claro con eso? Amén. Muchas veces la gente dice, tengo una promesa del Señor de sanidad, que Dios me va a sanar. Entonces, ¿estás cuidando tu salud? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer para cuidar tu salud? ¿O simplemente estás esperando un milagro y estás siendo desorganizado, ¿sí? Con tu salud, con tu cuerpo. Entonces, ¿tiene coherencia esto? Amén. Dios quiere una bendición. Dios prometió darte algo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La gente siempre está esperando milagros, pero no quiere procesos. Amén. La gente quiere el milagro, no el proceso. Pero Dios quiere lo contrario, el proceso para después llegar al milagro. Amén. Dios quiere que en medio de ese proceso tú le conozcas más, le ames más, ¿sí? Le busques más, dependas de Él. Porque lo que pasa es que muchos van detrás de la bendición
y no del Dios que da esa bendición. Solo están pensando mi bendición, mi bendición, mi bendición, mi bendición. Y hágolo, sí, listo, hay que hacer cosas por esa bendición. Pero se dejan distraer yendo hacia ese lugar. Porque probablemente no sea el plan de Dios, la tierra prometida por Dios, sino que tal vez es su propia tierra prometida. Porque la persona que recibe una promesa de Dios entiende que primero depende de Él. Y muchos van detrás de esa bendición y se olvidan de la oración, se olvidan de estudiar la palabra, dejan a un lado la congregación, dejan de congregarse, porque están distraídos buscando su bendición. ¿Es así o no es así, hermanos? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos solamente, o sea, Dios los llevó al desierto para que le conocieran. Pero cuando estaban en el desierto, solo querían llegar a la tierra prometida, pero no querían buscar a Dios. Y eso pasa con los que quieren la bendición, yo quiero pero no quieren buscar al Dios que da esa promesa. Dios que está interesado en que le ames, que le busques. Y cuando hacemos eso, su promesa también es la misma. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Eso Dios lo repite y lo repite y lo repite. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y tu justicia. Lo vemos con el rey Salomón. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Dios le dijo, pídame lo que quiera. Y él dijo, no, yo quiero sabiduría para guiar este pueblo. Y como no pidió riquezas, como no pidió poder, entonces Dios le añadió eso. Porque buscó primero lo espiritual. Cuando buscamos lo espiritual primero, cuando buscamos al Señor primero, Dios trae la añadidura. Y yo también soy testigo de eso. Lo he visto siempre en mi vida. Amén. Por eso dice en Levítico 25:18. Dios le dijo al pueblo de Israel, pongan en práctica, mire, aquí está el principio. Mire, es que Dios lo repite y lo repite y lo repite. Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos. ¿Y qué dice? Futuro. Y habitarán seguros en la tierra. Ahí está el secreto del éxito que el hombre busca. Está en buscar primero el reino de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque Dios es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Listo. Tercero. ¿Sí se están acordando o no se están acordando? Primer punto, ¿cuál es? Tener la promesa de Dios. Segundo, ir a mirar la tierra prometida. Listo, vamos a ver qué pasa, qué más podemos hacer. Tercer punto es creer y hablar. ¿Listo? Los 2 espías fueron enviados, ¿sí o no? Por cada tribu de Israel fue un delegado, ¿sí? Fue un espía. Y fueron, entonces, tal cual como estaba, y vieron cuál era la ruta. Este es el camino para llegar allá. Estas son las ciudades en las cuales podemos conquistar. Llegaron a la tierra prometida, la vieron y se devolvieron. Y llegaron donde estaba Moisés. Y hubo 2 grupos, el grupo de 10 y el grupo de 2. El grupo de 10 llegó y le dijo, no, Moisés, no, olvídese esa vaina, eso está complicado, la situación está dura, está difícil, no, eso no se puede, por allá no cojamos, esa tierra es de gigantes, esa tierra nosotros somos como langostas al lado de ellos, entonces ni para qué lo intentamos. Y la gente, o sea, los espías no solamente le estaban diciendo a Moisés, le estaban hablando al pueblo, y el pueblo los escuchaba y decía, ¡ay! ¿Cómo así? Y entró el temor en ellos, entró el terror en ellos, porque los primeros 10 vieron todo lo malo, vieron todos los obstáculos y engrandecieron los obstáculos. Y miren lo que pasó. Vamos a leer Números 14, 1 al 11. Quiero que vamos a leer bien, porque el texto es un poquito largo, pero vamos a entenderlo. ¿Listo? Vamos a llevar todos el hilo. Dice, aquella noche, ya cuando ellos habían escuchado toda la noticia así, todo el pesimismo, toda esa basura que les echaron, ahí empezó a decir esto. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto?
¿Sí? Mire, es que ni siquiera todavía estaban en el camino y ya estaban llorando. ¿Sí? Más valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada. Ni siquiera habían tenido todavía una guerra y ya estaban pensando lo peor. Ya estaban pensando que iban a morir. Y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? ¿Cuántas veces la gente no ha contemplado esa idea de decir, hey, no, yo mejor vivo mi vida como antes, ¿sí? Yo hago lo que hacía antes y pues es menos briega, por decirlo así. ¿Se acuerdan que yo les había contado la otra vez que yo veía esos videos donde gente decía voy a servirle al Señor y voy a seguirle y toda esa cosa, voy a predicar y toda la cosa, y después en ese mismo video otra imagen donde él los veía en marchas LGTB, otros los veían en discotecas, en fin? ¿Por qué? Porque es fácil recibir la promesa del Señor, ¿sí? Pero cuando están en el proceso y vienen las pruebas, cuando viene la tentación, cuando viene la presión, entonces abandonan el camino. Sigamos leyendo. Miren lo que dice, y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Estos eran unas bellezas. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra, o sea, el grupo de 2. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos, la que ellos vieron, ¿era qué? Increíblemente buena. La voluntad de Dios no solamente es buena, es increíblemente buena la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren qué diferencia de palabras. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que mire lo que dice, no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Mire, ¿ya son qué? Ya son pan comido, es que eso es tremenda la fe, ya eso pintín, tan, tun. Eso nosotros los cogemos y fácil. Dice, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tierra frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? Mire, esto es lo que pasa, esta es la realidad de la gente. A pesar de todas las maravillas que yo he hecho entre ellos. Y no pasa muchas veces, el Señor ha hecho milagros, hemos visto cómo ha hecho cosas, milagros, ha hecho cosas maravillosas por nosotros, y vienen problemas, viene la dificultad y, ay Señor, ¿por qué me abandonaste? Y empieza la queja, empieza el desánimo, y contaminamos a otros con nuestra negatividad, contaminamos a otros con nuestra incredulidad. Y lo triste y real es que es más fácil contaminarse de lo negativo que alimentarse de lo positivo. Es más fácil ser incrédulo que tener fe. Es más fácil, ¿sí o no? A pesar de que, mire, Josué y Caleb dijeron, mire, el Señor está con nosotros, es más fuerte. La gente ya estaba pero desanimada. La gente ya no quería, no, eso por más de que usted me diga no me va a convencer, eso está muy difícil. Y ni siquiera habían visto la tierra. Entonces es importante lo que escuchamos. Amén. Es importante lo que escuchamos.
Cierra tus oídos a la gente negativa y cierra tu boca a palabras de duda y de incredulidad. Porque eso, miren, la duda y la incredulidad, según nos muestra acá, miren, es un pecado gravísimo. Es rebelarse contra Dios. Mire, por eso ahí decía Josué y Caleb, no se rebelen contra Dios. El dudar, el quejarse, el no creer en Él, es que rebelarse, es menospreciar a Dios. Mire, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá qué? Menospreciando. La falta de fe es menospreciar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, Dios, estos problemas son más grandes que tú no puedes. Pero mire lo que decía Josué y Caleb, no, mire, el Señor está con nosotros, ellos no tienen quien los defienda, nosotros sí tenemos al poderoso, el poderoso de Israel, el que va delante de nosotros como guerrero victorioso, ese es nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que los quejumbrosos, los incrédulos, no podrán entrar a la tierra prometida. Lo vamos a ver. Hebreos 3:16 al 19. Hebreos 3:16 al 19 dice: ahora bien, miren, aquí el autor de Hebreos también está analizando esta historia. ¿Y qué es lo que dice el autor de Hebreos? Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿Sí se dan cuenta? Rebelión. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por quién? Por Moisés. Y había una cosa, mire, Moisés fue un hombre utilizado por Dios, fue el hombre que Dios escogió para sacar al pueblo de Israel. Pero en muchas ocasiones Moisés se dejó llevar por la presión. ¿Se acuerdan cuando le pegó con la vara a la piedra porque la gente le pedía agua? Y se dejó presionar y él aburrido ya cogió pan, su bacatazo ahí a la piedra y salió agua. Pero él tenía que hablarle, no pegarle. ¿Se acuerdan? Y por eso Moisés no pudo, es que Moisés tampoco entró. Él la tuvo que ver de lejos. Y qué triste es ver de lejos, estar cerca de la tierra y no poder estar en ella, por causa de un corazón incrédulo que no cree en el Señor. Amén. Bueno, entonces dice, ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Ya quienes juró Dios que jamás, mire, jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Mire, acá está hablando no solamente de la tierra prometida terrenal, sino que también está hablando de la tierra prometida celestial. Sino a los que desobedecieron. Entonces aquí está la conclusión de esto. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de ¿qué? Su incredulidad. Entonces vamos a desechar de nuestra vida la incredulidad, porque eso desagrada a Dios, es rebelión contra Dios, y vamos a trabajar en eso, amén. Vamos a obedecer, vamos a creer en lo que Él hace, en sus promesas. Porque la incredulidad nos apartan de sus promesas. Tal vez puedas estar cerquita a ella, pero si Dios ve que no hay fidelidad, que no hay fe, no podemos entrar en esa tierra prometida. Saquemos de nuestro corazón y nuestra boca la queja. ¿Los días son malos? Sí. No porque yo lo diga, sino porque lo vemos, porque es la realidad. Pero aunque veamos una realidad, no quiere decir que yo todo el tiempo tenga que hablar de esa realidad. Yo hablo de la verdad de Dios, y la verdad de Dios es que aunque el mundo esté cayéndose, yo estoy en pie, porque el Señor es el que me levanta, porque el Señor es el que está conmigo, y no importa lo que esté pasando en el mundo, ¿sí? Terremotos, crisis económicas, lo que sea, Dios está delante de nosotros, y a sus hijos los guarda en el hoyo de su mano, amén. Dios todo el tiempo reprende, si se dan cuenta, los que leen la palabra de Dios, los que leen las escrituras, se da cuenta que Dios siempre reprende a los que hablan mal. De hecho, eso significa maldición. Cuando hablen de maldición, significa maldecir o decir mal, hablar mal, ¿sí?
Entonces Dios todo el tiempo está reprendiendo a esas personas. Mire, reprendió a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue llamado a sacar el pueblo de Egipto? Y dijo, no, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy tartamudo. Y Dios, ay Señor, paciencia. Bueno, él no puede decir Señor porque Él es el Señor. Pero él dice, Moisés, yo te creé a ti, y si yo te estoy llamando es porque puedes hacerlo. Después Jeremías también recibió el llamado de Dios, no puedo, soy muy joven, soy muy niño. No digas, le dijo a Jeremías, no digas soy muy niño. Y todo el tiempo está reprendiendo a la gente que habla con incredulidad, que habla negativamente. ¿Mm? En cambio, siempre vemos que él, ¿cómo se puede decir? Exalta o admira o habla bien de aquellos que hablan con fe. Veamos Josué y Caleb. Acuérdense de Jesús, de la fe del centurión. No he encontrado fe como la de este hombre aquí en Israel. Y eso siempre está diciendo, está aprobando a aquellos que hablan con fe. Porque hablar con fe es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Mm? Y hay algo que nos revelan las palabras. La forma en que hablamos revela mucho qué tanto tiempo pasa una persona con Dios. Sus palabras muestran mucho qué tanto tiempo pasa en la intimidad con el Señor. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba en la tienda de reunión, en la carpa, era una carpa donde estaba la presencia de Dios, y él estaba ahí. Y saben una cosa lindísima, dice que Moisés salía de ahí, pero Josué se quedaba ahí en la tienda todo el tiempo, porque él amaba la presencia de Dios. Y por eso ese hombre fue el que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra, porque conocía en la intimidad a Dios. Y por eso hablaba como hablaba, porque conocía a Dios en la intimidad y obedecía lo que Él le mandaba. Entonces, la forma de hablar habla mucho de cuánto tiempo pasamos con el Señor. Amén. Dios premió la fe de Josué y de Caleb, y premió también su forma de hablar. Las palabras son supremamente importantes. No menospreciemos el valor que tienen las palabras, porque dice en Mateo 12:37, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Amén, ahí está, Dieguito, pero bueno. También la palabra de Dios dice, poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? En la lengua, en la palabra. Y no se trata de confesión positiva, no se trata de yo lo puedo, soy todo, estoy empoderado, sí, no, se trata de tengo el poder de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Mayor es el que está en mí que el que está en Cristo. Viene esa confesión, no es mi confesión, es la confesión de la palabra de Dios. Es hablar la palabra de Dios. Ahí es donde está su poder. ¿Sí? Habla siempre. Mire, yo les digo una cosa, hablen siempre de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Algunas personas, no sé, algunas ¿sí se dan cuenta que hay personas que les molesta cuando otros hablan de fe o con fe? Les molesta como que ese habla de fe y todo fanático, todo, no, legalista, pero no, hermano. No te dé miedo hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque la gloria no te la llevas tú, la gloria se la lleva a Dios. Por eso doy gloria a Dios cuando cada vez que yo hablo acá de las cosas que ha hecho en mi vida, no porque yo soy muy bueno, no porque yo soy algo especial, sino porque Dios es el que ha hecho todo en mi vida y Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Eso es una falsa humildad, amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Él es bueno, Él merece la gloria. Una falsa humildad cuando dicen, no, yo no hablo de mí, de lo que Dios. No, hermano, habla porque Dios nos llamó a ser testigos. Testigos de sus maravillas, de lo que Él ha hecho en nosotros. Hablemos sin temor, hablemos sin pena de lo que Dios hace. Amén. Miren, yo he experimentado, cuando hablo con fe, lo experimenté. Es algo que aprendí a hacer. No es algo, miren, es algo que no me nació. Es algo que aprendí a hacer, hablar con fe. Porque muchas veces no nace, pero hay que aprender a hacerlo. ¿Sí? Hablar con fe. Y yo lo aprendí hace mucho tiempo.
cuando encontré en la palabra ese poder. En los momentos difíciles, yo empiezo a hablar la palabra de Dios, empiezo a decir lo que Dios ha hecho en mi vida, empiezo a decir, Señor, tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y miren, ahí empiezo a declarar la palabra de Dios, y cuando hago eso, empiezan el Señor a llenarme con nuevas fuerzas. Cuando estoy intranquilo, oro, declaro su palabra y Dios trae paz a mi vida. Es algo que hago siempre. Cuando hablamos la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Siguiente punto, último punto. ¿Cuántos vamos a cambiar nuestra forma de hablar? ¿Sí? Vamos a cambiar nuestra forma de hablar. Y no solamente hacia nosotros, sino hacia otros también. Vamos a hablar bien de los demás, vamos a bendecir a los demás, porque la palabra de Dios dice que tus palabras sean de edificación para aquellos que te escuchan. Vamos a bendecir y no a maldecir, ¿sí? A hablar vida y no muerte. ¿Listo? Porque eso es lo que dice la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. Siguiente punto, cuarto. Ir caminando hacia la tierra prometida, que en otras palabras significa actuar, ¿sí? ¿Qué significa? Actuar. Dígale al que está a su lado, actúe, hermano, despiértese y actúe. No se duerma que ya vamos a acabar. Eso significa que tenemos que dar pasos de fe, que cada día que yo me levanto tengo que hacer algo para ir hacia esa tierra prometida, ¿sí? El que no camina, no avanza. Amén. Mucha gente tiene planes, pero no da el primer paso, ¿sí? Dios no guía barcos que tienen el ancla puesta. El barco Dios lo va guiando a medida que vamos andando. Amén. Yo tengo que hacer mi parte para que Dios pueda hacer la suya, ¿sí? Dios promete, pero escuchen eso y recuerden esto. ¿Dios promete y cumple? Sí, claro que sí. Pero si yo no lo hago, Él no va a cumplir esa promesa, ¿sí? ¿La salvación es para todos? Sí. ¿Pero quiénes entran en la salvación? Los que creen. Amén. Entonces, vamos a actuar. ¿Qué plan vas a tener? Acuérdese, no solamente es tener, primero ¿qué? La promesa, ¿sí? No es después. ¿Qué sigue? Segundo punto. Verla. Después. Sí, creer y hablar. Pero no solamente es creer, hablar. No solamente es actuar. Vamos a actuar. Vamos a poner en obra, ¿sí? Porque mucha gente tiene sueños, pero en sueños se quedan si no haces algo. Yo recuerdo a alguien que ya no está con nosotros, pero él tenía muchos sueños. O sea, ya no está con nosotros, pero en este plano terrenal, ¿no? Él se lo llevó el Señor. Pero tenía muchos sueños, muchos. Siempre me hablaba de sus grandes sueños. Y eran tremendos. Yo decía, uff, chévere, bacanísimos sus sueños. Pero nunca hizo nada. Y se fue y nunca hizo nada. Nunca hizo. Y me mostraba las promesas de Dios, me mostró los versículos subrayados. Y yo, wow, yo le decía, pues, hágale, ¿qué hay que hacer? Hágale, pero ese es su sueño, no el mío, actúe. Nunca hizo nada. Y se lo llevó el Señor. Y nunca hizo nada. Nunca hizo nada para llegar a esa tierra prometida. Así me pasó a mí cuando yo recibí ese llamado. Actué. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios para que Él nos guíe y nos muestre qué tenemos que hacer. Porque miren, si quieren apuntar algo, apunten esto. Porque los que conquistan la tierra prometida no son los oidores, sino los hacedores. Amén.
Los que conquistan no son los oidores, sino los hacedores. Y para terminar, vamos a ponernos en pie para una recomendación final. Esta recomendación Dios se la hizo al pueblo de Israel. Vamos a leer Deuteronomio 8, del 11 al 19. Deuteronomio 8, del 11 al 19. Primero quiero que entendamos, hermanos, que la promesa viene de Dios. Que este mensaje no es para que tú cumplas tus metas, sino las metas de Dios. Que este mensaje no es para que decirte Dios va a cumplir tus sueños. No, es al contrario. Trabaja para cumplir los sueños de Dios en tu vida. De eso se trata este mensaje. Porque el evangelio no se centra en nosotros. El evangelio se centra en ¿quién? En Dios, en Jesús. Amén. Y cuando ustedes lleguen a esa tierra prometida, hermanos, Dios les bendiga, les prospere, les haga llegar a esa tierra prometida. Leamos este versículo. Dice: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni te olvides al Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca en el desierto, te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana por esa promesa?